función Q exponencial se define para hacer las cosas más legibles, para escribir de manera más sencilla y para también la cual permite escribir como un ensamble Q canónico como la exponencial Q de menos beta, de forma similar al ensamble canónico. U tendiendo a 1 recupera la estadística usual porque la función Q exponencial se reduce a la exponencial. Y este índice se ocupa muchas veces para medir, o se interpreta como una medida de la complejidad de los sistemas, cuando el Q se desvía de 1. Y en plasma kappa corresponde a 1 sobre 1. Sin embargo, recientemente han aparecido trabajos que intentan hacer notar o denunciar inconsistencias del formalismo de estadística no extensiva, o estadística de Salis. Hay algunos trabajos más antiguos que no voy a mencionar que tienen que ver con incompatibilidades, por ejemplo, con las leyes de la termodinámica, en el sentido de que no puedo equilibrar los sistemas que tienen distinto Q, pero que son objeciones, yo diría, menores, y que no tienen que ver con el punto que me interesa a mí, que es más orientado en inferencia estadística. Sin embargo, recientemente han aparecido trabajos que encuentran problemas cuando uno intenta ocupar este formalismo para hacer inferencia estadística. Y, por ejemplo, en este trabajo lo que se encuentra, lo que se denuncia es que estas entropías no aditivas, como la de Salis y otras probablemente, cuando uno hace inferencia con ellas, producen distribuciones de probabilidad que están sesgadas y que tienen sesgos que no están garantizados por los datos, que no están justificados por los datos. Básicamente, cuando uno decide usar S sub Q con Q distinto de 1, el resultado puede introducir correlaciones ficticias. Ese es el tipo de sesgo que introduce. Los datos no me autorizan a decir que el sistema está correlacionado y la conclusión de la inferencia me dice que el sistema está correlacionado. Entonces, esa conclusión de que el sistema está correlacionado es ficticia de alguna manera, no vienen los datos. Y aquí hay algo que yo encuentro mucho más grave para mi approach, que está centrado en la idea de probabilidad bayesiana. Entonces, si intento hacer maximización de esta entropía no aditiva, voy a encontrar inconsistencias con la actualización de distribuciones ocupando el teorema de Bayes, que es lo que vimos ayer. Entonces yo definitivamente no voy a poder integrar en un programa de trabajo que se basa en probabilidad bayesiana, voy a tener un conflicto con este procedimiento. Entonces, esto me lleva a buscar alternativas que no pasen por esta maximización de entropías no aditivas. Parece que no es viable, al menos para lo que yo quisiera hacer, para mi programa de trabajo. Entonces yo me pregunté si hay otras formas de producir distribuciones no canónicas ya existentes o otras propuestas en la literatura. Ya. Superestadística para mí entonces es una nueva esperanza para buscar solución a eso. ¿Qué es básicamente superestadística? Fue propuesta en 2003 por Christian Beck y Cohen. La idea es que la temperatura o la temperatura inversa se trata como una cantidad aleatoria y que tiene una densidad de probabilidad que depende de las condiciones externas. Así como en el ensamble canónico yo fijo un sistema con condiciones externas y me da un valor de beta, un valor de temperatura inversa, cuando yo fijo un sistema con condiciones externas en superestadística, lo que esas condiciones externas fijan es la distribución de temperaturas, la densidad de probabilidad de las temperaturas o de las temperaturas inversas. Originalmente, superestadística fue propuesta de esta manera, históricamente, pero luego se dieron cuenta que para escribirlo correctamente con las leyes de la probabilidad convenía escribirlo mejor dejando explícita la función partición, y ahora en vez de la función f beta, esta es la distribución de temperaturas o de temperaturas inversas propiamente tal. Entonces uno debiera usar esta tipo B en realidad, y la otra existe por razones históricas, queda todavía en la literatura. Ya. Para conectar con el formalismo de estadística no extensiva de Salis, lo único que hay que hacer es, ahora la pregunta cambia, ahora la pregunta es ¿por qué la función f beta de Beck tiene esta forma como una distribución gamma? Si es que uno explica por qué esto es así, lleva a las distribuciones Q canónicas automáticamente, o Q exponenciales. Aquí entonces se puede hacer esa equivalencia, si estos son los parámetros beta 0 y K, entonces Q está relacionado con un parámetro K y beta con beta sub 0. Ahora hay que averiguar por qué esta es la forma de las distribuciones. Pero para hacer eso hay un problema conceptual, porque si yo quiero preguntarme por qué este parámetro beta tiene una distribución, tengo que a lo mejor saber por qué significa ese parámetro beta. ¿Es un parámetro estadístico o es una propiedad de un sistema que va cambiando? Entonces no puedo evitar tener una discusión un poco filosófica respecto al significado del parámetro que estoy integrando en la superestadística. Por ejemplo, para el caso entonces de Salis, la distribución de beta sería de esta manera, como una distribución gamma.
Tiene un máximo y tiene una cola extendida. ¿Ya? Entonces, uno puede resumir de manera muy compacta, usando las ideas que les presenté ayer sobre estimación o expectación, superestadística como simplemente esta ecuación. Las predicciones de la superestadística son predicciones canónicas ponderadas por la probabilidad P. Si yo tengo una teoría que tiene promedios canónicos, simplemente tengo que ahora integrarlos con P y tengo las predicciones superestadísticas de la teoría. Entonces, esta es la única relación que uno debería saber. Y ahora queda el significado de qué cosa es beta. Preguntarse si existe una distribución de temperatura pasa por preguntarse si existen fluctuaciones de temperatura. Y ese es un tema muy debatido en cuanto a interpretaciones. Si la temperatura es un parámetro, no hay fluctuaciones. Pero si la temperatura es una observable, que es una función de las posiciones y los momenta, entonces sí hay fluctuaciones. Entonces tengo que definir qué cosa es beta. Y eso hace que existan al menos dos interpretaciones de la superestadística. Algo que no solo propongo yo, sino que ha sido notado por otros autores recientemente. Si uno quiere seguir en serio la idea de superestadística, al menos hay que abordar este problema de que existirían, tal como en las interpretaciones de la mecánica cuántica, y aquí me encuelgo de lo que dijo Luis Beric, cualquier teoría probabilística va a tener relaciones de incerteza, y a lo mejor cualquier teoría probabilística va a tener interpretaciones como la de Copenhague y muchos mundos en mecánica cuántica. Dado que hay probabilidades, yo voy a tener que preguntarme qué significan esas probabilidades y si los objetos a los que están asociadas las probabilidades son objetos físicos o son construcciones matemáticas. Y entonces, una interpretación sería la frecuentista, en la que beta sería simplemente el reflejo de una cantidad física observable que yo puedo medir. Y entonces, beta sigue una distribución porque beta es una cantidad aleatoria que fluctúa. Porque los sistemas se mueven en el espacio el espacio de fase, esta cantidad beta cambia, por lo tanto puedo determinar cuántas veces el valor de beta se repite y tengo una distribución en el sentido de frecuencias. Si esto fuera cierto, necesito que exista una temperatura microscópica que sea una función de gamma, donde gamma es la coordenada de 6n variables del espacio de fase, en un sistema de n partículas. Si quiero escapar de esta interpretación frecuentista, puedo ir a una interpretación bayesiana, donde beta no es una cantidad física, sino que beta es un parámetro sobre el cual tengo incerteza. Y beta podría ser constante, podría yo estar trabajando con un sistema que es canónico, pero yo no sé que es canónico. Yo tengo información pobre sobre ese sistema, y con la información pobre que yo tengo, mi mejor conclusión es que ese sistema es superestadístico y, por ejemplo, sigue una estadística tipo Salles. Pero si yo pudiera medir más de ese sistema, tal vez la incerteza cambiaría, el valor de Q tendería a 1 y llegaría a un sistema canónico. Y ahí entonces beta no sería una cantidad física, sino que sería un parámetro estadístico. Aquí, mientras tanto, les presento una pregunta para poder formular lo que viene después. Si uno tiene un sistema que sigue superestadística, por lo tanto hay una distribución de temperatura inversa beta. Si uno supone, por ejemplo, una función B, tal que es el 3n sobre 2k, donde k es la energía cinética, esa deberá ser, según equipartición, el parámetro beta 1 sobre kt, de un sistema canónico. Entonces, si uno hace un histograma de esta función B, ¿será que ese histograma que está aquí a la derecha coincide con el B de beta de superestadística? Y si eso no es cierto para esta función B en particular, ¿existirán otras funciones a lo mejor que sí puedan hacer eso? ¿Ya? Si esta función B en particular no sirve para recuperar, con su histograma, recuperar la función B de beta, ¿habrá otra que sí lo haga? A lo mejor hay distintas funciones B, unas mejores que otras. Entonces, aquí viene un primer resultado nuestro, del 2018. En el que nosotros mostramos que, con este título un poco ambicioso, la temperatura no es una observable en superestadística. ¿En qué sentido? En el sentido de que no existe función microscópica de los grados de libertad del propio sistema, del sistema que es superestadístico, tal que esa función sea independiente del examen superestadístico y que cumpla que cualquier función g del parámetro beta en expectación sea igual a la función g, donde sustituyo beta por esta función b microscópico. Si la temperatura tuviera una definición microscópica, la expectación de cualquier función de beta, yo debería calcularlo cambiando beta por esta función b. De la misma manera que la distribución de energía, yo puedo reemplazar E por el hamiltoniano.
y tiene que cumplirse esa equivalencia. Para cualquier función G, para cualquier ensamble S, la función B tendría que ser independiente del ensamble S. Porque si no, para una distribución Salis tendría una definición de temperatura microscópica, para una, por ejemplo, para una superestadística log normal tendría que haber otra definición microscópica de temperatura, etc. Quiero que sea independiente del ensamble. La misma definición para todos. Por ejemplo, una definición como 3n sobre 2k. ¿Ya? Y si pido esos requerimientos, no existe, se puede demostrar que no existe tal función. Como no se cumple esto en particular, nunca se va a cumplir para cualquier ensamble que el histograma de esta función B converja a P de beta. Si se cumple por casualidad para un ensamble, no se va a cumplir para otro en general. Entonces, este es un resultado bastante fuerte. Que de alguna manera, bueno, me voy a saltar los detalles de la demostración, pero se puede encajonar esto en que uno pide que se cumpla superestadística, se pide que se cumpla que el histograma es equivalente a la expectación de la delta de P menos eso, es equivalente a P de beta, se sustituye, se llega a una ecuación y se llega a una condición que al final no se puede cumplir. Tiene que cumplirse esto igual eso, y no hay función que cumpla esto para parámetros arbitrarios E y E'. Así que eso descarta que exista una función. Eso básicamente es un bosquejo de cómo funciona la demostración y el detalle está en el artículo. Entonces, no existe función B, tal que el calcular el histograma de esa función me da la distribución P de beta de superestadística. Si funciona para un ensamble, en general no va a funcionar para todos. Y por lo tanto no hay función tampoco que haga esta equivalencia posible. Entonces, esto parece abandonar la interpretación frecuentista. Y uno diría, bueno, hay que quedarse con la interpretación bayesiana nomás, y la temperatura no es una propiedad física. Pero un momento, hay una posibilidad de escapar de ese resultado. Hay una manera de hacer que sobreviva un tipo de interpretación frecuentista. Y es que si uno considera un sistema rodeado por un entorno, sistema X, grado de libertad X, rodeado por un entorno Y, y ahora me pregunto, si integro los grados de libertad de Y, los elimino, marginalizo, para que me quede la distribución solo de los X, ¿qué condiciones tienen que cumplirse para que esta distribución que describa los X sea superestadística? Y supongo que la distribución conjunta depende del hamiltoniano de X y depende de un hamiltoniano G de Y del entorno Y. El G representa el hamiltoniano de todo lo que no es el sistema X. Y depende de estas dos normas, de esta manera. Hay una función P cualquiera de los dos hamiltonianos. Debería haber una parte de y no hay una parte de interacción. La interacción está dada por la forma de P. No hay una, por ejemplo, o sea, esto permitiría, por ejemplo, que dependa de H de X por G de Y. Pero no está especificado aquí cómo interactúan. Esto incluye casos de interacción y casos que no interactúan, pero no incluye un caso de una función arbitraria H de X, Y. Porque si me salgo de esta forma, ya no hay superestadística, definitivamente. O sea, si quiero rescatar que exista superestadística, tengo que quedarme con esta forma. Y dentro de esta forma, ahora voy a limitar los posibles P, los posibles ensambles. Entonces, si uno considera que esta distribución marginal de los X viene de la eliminación de un entorno, entonces sí existe una temperatura microscópica que es única, pero que es dependiente del ensamble y que cumple esto. O sea, que está conectada con la definición del ensamble, pero en el fondo la regla con que se define es única. Y que cumple para cualquier función G, uno puede intercambiar beta de superestadística por esta observable. Entonces pareciera esto estar en contradicción con el teorema anterior. Este resultado está recientemente aceptado en este journal, pero aquí está publicado en un archive, si quieren ver más detalles. Y entonces se resuelve la contradicción en que la temperatura como observable es una función de los otros grados de libertad, no de los del sistema, sino que de los del entorno. El otro teorema prohibía que existiera un B de X. Ahora me dice, su función B no puede depender de ningún grado de libertad de X, tiene que depender solo de los grados del entorno. Y otro requerimiento para que exista esta temperatura microscópica es que si yo me pregunto cuál es la distribución de los grados de libertad de X cuando el entorno Y está congelado, cuando asumo que el estado de las variables en Y está fijo, esa distribución tiene que coincidir con una distribución canónica con beta igual a la temperatura que es función de los grados Y. Y eso lleva como consecuencia que el ensamble tiene que ser de esta manera, que combina G de Y y H de X
de esta forma. Entonces, esa familia permite superestadística con esta interpretación frecuentista. Cualquier cosa fuera de esto está en problemas con esa interpretación. Esto incluye el caso de dos sistemas cuyas energías se suman y que están en un ensamble arbitrario. Si es que h de x es mucho menor que g de y, uno puede aproximar en Taylor y se tiene aproximadamente la solución a esta superestadística. Este es un caso particular de la solución general del artículo anterior, que tiene que ver con plasmas, y está en este artículo en Física del Review recientemente publicado. ¿Ya? Entonces, la conclusión del primer artículo, del primer teorema, es que no toda propiedad de la temperatura microscópica se puede medir desde el sistema X. Tengo que medir desde el entorno en realidad. Sin embargo, hay propiedades que se pueden medir desde el propio sistema, sin mirar el entorno. La temperatura inversa media y la varianza de la temperatura inversa, que coinciden con la temperatura media de superestadística y la varianza del parámetro beta. Entonces, aquí hay fórmulas que, hasta donde dice esta segunda no está reportada, pero voy a chequear, que asocia la varianza de la temperatura beta de superestadística con la temperatura microcanónica del propio sistema X, y que no necesita mirar a los grados de libertad del entorno para calcularlo. ¿Ya? Y aquí hay otras relaciones que conectan este formalismo con el termodinámica usual, y es que si yo calculo cualquiera de las estimadores de temperatura usuales, de la teoría estadística de temperatura inversa, con el entorno fijo, esa temperatura con entorno fijo es justamente la temperatura microscópica. Y la energía interna del sistema de grado de libertad X con el entorno fijo es menos dA de beta logaritmo z, evaluado en la temperatura microscópica B de G. Así que esto conecta directamente con la termodinámica usual. ¿Ya? Entonces, no sé cuántos minutos me quedan. ¿Sí? ¿Me queda suficiente? Sí. Entonces, B, la temperatura microscópica, no se puede medir con un subconjunto de coordenadas en X, ya que no puede depender solo de grados de X, tiene que depender en realidad de solo grados del entorno. Por lo tanto, no puedo interpretar superestadística de manera frecuentista, es decir, como beta como una propiedad física, como un equilibrio térmico local en el espacio. Es decir, la interpretación de superestadística, donde tengo un sistema que es inhomogéneo y tengo distintas regiones con distintos beta, esa está en problemas por este teorema. Sin embargo, existe una interpretación superestadística donde existe equilibrio térmico local en el tiempo. Instante a instante está en equilibrio con temperaturas distintas. Eso sí es permitido, porque ahí significa que el entorno es el que está fluctuando instante a instante.